Buenos días. Dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, a partir del versículo primero, de la siguiente manera. Saulo, es decir, Pablo, el apóstol Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres del camino, es decir, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra un aguijón. Ser pastor es algo que siempre, por desgracia, y digo por desgracia por los motivos que ahora voy a exponer, ha estado siempre al alcance de muchos que no han sido dignos de tal honor. Desde los primeros momentos del cristianismo, siempre ha habido individuos que se han atribuido un falso honor como pastores de la Iglesia y que lo único que han hecho ha sido torcer el camino de los creyentes. Esto es ¿Qué dice la Biblia? Soy el pastor Pedro Mesa y vamos a comenzar. Algunos han persistido y siguen persistiendo en sus malas praxis, en sus enseñanzas y doctrinas heréticas que tuercen el camino de muchas personas. Y lo peor de todo es que hay muchos que saben que lo están haciendo mal y no rectifican. El apóstol Pablo era una de estas personas, aunque había una gran diferencia. Él no sabía que lo estaba haciendo mal. Él tenía mucho celo por Dios y por su palabra y por su fe, y creía que hacía lo correcto. Él estaba convencido de que hacía lo correcto, hasta que el Señor Jesucristo le tiene que salir al paso en el camino de Damasco cuando iba con órdenes de detención para capturar cristianos en Siria y llevárselos a Jerusalén para justiciarlos. Primera de Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 12, nos dice de esta manera, en boca del propio apóstol Pablo, ya Pablo no Saulo, cuando ya estaba convertido y estaba dando instrucciones a su hijo en la fe, podríamos decirlo así, enseñándole algunas de las cosas, dándole instrucciones para su ministerio, y él mismo explica esto de sí mismo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome a su servicio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Esa es la gran diferencia. Pablo fue capaz de rectificar. Es verdad que tuvo la necesidad de que el mismo Señor Jesucristo se parase enfrente de él y le dijera: hasta aquí, Pablo, para, medita en tus caminos y escúchame, porque no estás haciendo lo correcto. Tú puedes estar muy convencido de que lo que estás haciendo es lo perfecto, es lo que tienes que hacer, crees que es lo que a Dios le agrada, pero no es cierto. Tienes que pararte y escuchar mi voz, porque yo te diré lo que tú tienes que hacer a partir de ahora.
El Señor tuvo misericordia de él simple y llanamente porque él lo que hizo cuando lo hizo era por ignorancia, en incredulidad. Yo te voy a decir una cosa, si tú eres uno de estos pastores, entre comillas, que sabes que estás dando malas, falsas enseñanzas en la Iglesia de Cristo, y sabes que estás torciendo con ello el camino de muchas personas, yo te quiero advertir aquí ahora, de parte de Dios, que dejes de hacerlo de una vez, que pares, que te arrepientas y que vuelvas al camino, si acaso, y enseñes lo que es correcto y debido según la fe cristiana, la fe que nos fue dejada por Cristo y los apóstoles de Jesucristo. Y que dejes el desvío que tienes. Porque te voy a decir una cosa, si tú persistes en ello, sabes que vas a tener que dar cuenta a Dios. Jesús mismo dijo que más le valdría a aquel que tuerce el camino de sus pequeños atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al fondo del mar, que caer en sus manos. Por otro lado, si eres uno de estos pastores que cree, como Pablo, que lo está haciendo correcto, pero realmente está equivocado, yo te ruego que te pares delante del Señor, delante de su palabra, que la leas, que la medites, que la guardes en tu corazón, que te examines a ti mismo. Y si verdaderamente tienes el Espíritu Santo de Dios y escuchas la voz de Dios, tú rectificarás. Y el Señor tendrá misericordia de ti, porque Él habrá visto que lo que has estado haciendo, lo has estado haciendo por celo suyo, creyendo de corazón que lo hacías correctamente para la gloria de Dios. Y Él tendrá misericordia de Dios. Si tú eres uno de esos pastores que andas predicando correctamente, que sabes que el Señor te ha puesto ahí, que sabes que el Señor te respalda, y estás viendo los frutos de tu esfuerzo y de tu predicación y tu enseñanza correcta en las vidas de otros muchos, yo te animo a que sigas adelante obedeciendo fiel al Señor y que no te rindas, que el Señor te ha puesto en el ministerio y que tienes que saber que cuentas con todo su apoyo. El ministerio de pastor es algo muy, muy serio y de mucha responsabilidad. Aunque ha estado siempre al alcance de muchas personas a lo largo de la historia y que muchos no han sido dignos de pastorear, de cuidar de la grey del Señor, yo te quiero decir que, bueno, pues es necesario que todos nosotros nos lo tomemos en serio y volvamos al camino. Mira, hay tantas falsas doctrinas por ahí hoy en día. Podemos empezar por la doctrina de la Iglesia institucionalizada aquí en nuestro país, en España, que para nada predica la palabra del Señor, que para nada habla del arrepentimiento, que para nada presenta a un Dios real como es el Señor manifestado en su palabra, y que está torciendo con su falsa enseñanza y su tradición de siglos, está torciendo el camino de montones y montones de personas que acaban en el infierno con el mismo diablo porque han sido engañados por estas falsas doctrinas. Hay otro tipo de doctrinas como las doctrinas de la prosperidad, que también son cosa torcida y que no está de acuerdo con la sana doctrina y que no son otra cosa que enseñanzas del mismo diablo. Si tú eres un creyente que permaneces en una iglesia donde tienes un pastor que está enseñándote este tipo de doctrinas, ya sea idolatría, ya sea un falso Dios que para nada es el Dios de la Biblia, ya sea una doctrina acerca de, pues eso, de la prosperidad económica o la superfe o cosas tan raras, o incluso ahora judaizantes, gente que se cree que por volver otra vez
al judaísmo está más cerca de Dios. Hay tantas y tantas mentiras de las que tienes que cuidarte, hermano mío. Yo te pido que tú medites en tu caminar, medites en dónde estás y que si es necesario dejes ese lugar y busques una iglesia de sana doctrina dirigida por un hombre de Dios, un pastor que se sujete a la palabra de Dios y te pueda guiar como Dios quiere, para que al final puedas alcanzar la meta que Dios se ha propuesto que alcances, que no es otra que el cielo y estar para siempre con Él en su presencia y en su bendición. Que el Señor os bendiga, os guarde, os dirija, os haga entender y ver, a través de la iluminación de su Santo Espíritu, la verdad. Si estáis en error, que lo podáis también entender. Yo ruego a Dios por ello. Y hasta la próxima, si Dios quiere. Que el Señor os bendiga.